como tú. No hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Toda la creación proclama tu nombre. Todos tus hijos, redimidos con tu sangre preciosa, te decimos que eres digno de ser coronado de gloria y de honra. Te decimos junto a los ángeles: santo, santo, santo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Magnificamos tu nombre excelso. Te adoramos y te damos gloria por este privilegio y esta bendición de estar en tu presencia, de estar en un lugar donde se ha convertido en casa de adoración y en puerta del cielo. Pedimos que de tu presencia venga tiempos de refrigerio. Necesitamos, oh Señor, que tú ministres a nuestras vidas. Estamos aquí dependiendo de ti. No somos capaces por nuestra propia habilidad o nuestra propia sabiduría de ministrar a tu pueblo, pero estamos reconociendo que tú estás aquí. Y si estás aquí es para fortalecer y animar a tu pueblo, es para bendecir a tu iglesia, es para salvar a los pecadores. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que te encargues de que este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra haya la unción fresca y poderosa, esa unción que pudre el yugo, que venga sobre mí en esta hora y yo pueda con libertad y con denuedo comunicar tu palabra sin quitarle ni ponerle. Simplemente que yo pueda ser un instrumento útil, y de antemano te damos a ti la gloria y la honra porque sabemos que tú lo harás. Pero pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Es un privilegio para mí el que se me haya permitido en este día compartir la palabra por muchas razones. Una de las primeras razones es porque es la iglesia donde nací, la iglesia donde conocí al Señor. Y en segundo lugar, porque como pastor de mis hermanos en Estados Unidos y también parte de la familia de los que están acá, me siento muy contento que me hayan dado ese privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Cada vez que predicamos siempre sentimos que no somos dignos de hacerlo, pero Dios en su soberana voluntad decidió escogernos para ser útiles en sus manos. Y yo quiero en este día no dejar pasar por alto este momento de compartir la palabra por muchas razones. Primera razón, porque estamos aquí con el corazón necesitados de apoyo y sostén de parte de Dios, pero también porque hay muchas vidas, amigos de la familia, amigos de la iglesia que están aquí en este día, que no deben irse sin escuchar palabra del Señor. Como leímos en el libro de Hebreos capítulo 12, hay un mensaje para nosotros en el día de hoy. Si leemos con detenimiento el capítulo 11 de este mismo libro de Hebreos, se narran las hazañas de hombres y mujeres de Dios que vivieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por la fe. Comienza hablando la palabra de Dios de Abraham y sigue mencionando muchos hermanos y hermanas que se enfrentaron a diferentes circunstancias, pero pusieron toda su confianza, toda su esperanza en Dios, su Salvador. Yo le pongo de tarea que se lean ese capítulo 11, porque ese capítulo nos da una idea muy clara de lo que el capítulo 12 quiere sintetizar, lo que nos quiere decir. Vemos en el verso 1 del capítulo 12 que nos dice: por tanto. Esa expresión aquí, por tanto, es como cuando usted quiere concluir algo que usted dejó inconcluso. Todo el capítulo 11 habla de la fe de los hombres del ayer. Y nos dice: por tanto, ahora nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pareciera que el apóstol, autor del libro de Hebreos, está imaginándose en un maratón donde hay una serie de columnas, y en esas columnas están los nombres de hombres y de mujeres que vivieron por fe en el Antiguo Testamento. Y quizás están sus imágenes, y los corredores de este tiempo, los cristianos de este tiempo, al correr esa carrera, miramos la imagen de Abraham, el padre de la fe. Miramos la imagen de Isaac,
la imagen de Jacob, de José, de Moisés, de Débora, de todos esos hombres y mujeres que se esforzaron en servir al Señor. Y entonces tomando a ellos de ejemplo, teniéndolo a ellos de ejemplo, de testigos, nos manda a hacer lo siguiente: despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La vida del creyente es una vida continua en el cual hay una batalla, hay una carrera, hay un propósito, hay una meta que alcanzar. Y hay muchas cosas que impiden que lleguemos a tiempo al galardón, a obtener el galardón. Hay cosas que están deteniendo nuestro caminar en el Señor, y aquí se le llama peso. A veces hay resentimiento, a veces hay raíz de amargura, a veces hay recuerdos dolorosos del pasado que los estamos cargando, y eso nos está impidiendo caminar adecuadamente. A veces es un pecado activo, son actitudes que estamos viviendo día a día. Estamos practicando el pecado y eso nos impide lograr la meta de llegar al cielo. Por eso nos recomienda el apóstol que tenemos que echar a un lado ese peso y todo pecado y correr con paciencia la carrera que nosotros tenemos por delante. Y aquí hay un dato muy importante y hay una recomendación muy importante que yo creo que fue lo que nuestro Padre tomó en cuenta durante sus más de 70 años de servir al Señor. Y fue que Él entendió que Él debía poner sus ojos en Jesús. Cuando mi Padre aceptó al Señor, Él entendió que su relación debía estar de intimidad con Dios, que su mirada no iba a estar puesta en los hombres, que su mirada debía estar puesta en Dios, que debía mirar a Jesús como su modelo, como su ejemplo, y por más de 70 años modeló su vida conforme a Jesús. Quiso ser como Jesús, quiso imitar a Jesús, y cuando vinieron dificultades a su vida, Él tenía su mirada puesta en Él, y por lo tanto nunca cayó, porque su mirada estaba puesta en Jesús. Posiblemente durante esos 70 años muchos decidieron también servir al Señor, pero ¿cuántos de esos se fueron del camino? ¿Cuántos de esos no llegaron a la meta? ¿Cuántos de esos después de unos cuantos años de caminar en el Señor pusieron la mirada en los hombres, pusieron la mirada en la tradición, pusieron la mirada en quizás en una organización? Y cuando algo falló, su fe falló, pero nuestro Padre puso su mirada en Jesús. Y es lo que yo deseo en este día tomar como un recordatorio de mi Padre. Que mi Padre entendió que debía enfocarse en Él y solamente en Él. Pero no cualquier Jesús. No un Jesús que está clavado en una cruz. O no un Jesús que está en los brazos de su madre. Un Jesús que es el autor y consumador de la fe. Un Señor Jesús que es el generador de la fe. Y en el cual se deposita la fe. Ese en quien nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Por 3 razones. Verso número 2. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Yo quisiera que en esta tarde, en estos minutos que nos restan, pensemos en estas 3 cosas que fueron las que llevaron a Jesús a ser modelo para nosotros. Número 1, Jesús puso su gozo por delante. En palabras sencillas quiere decir que cuando Jesús vino a este mundo y vino a los suyos, aunque los suyos no le recibieron, sin embargo, desde el mismo momento en el cual Él comenzó a predicar la palabra, ya sabía que al final de su ministerio, ya sabía que al final de su vida terrenal, iba a levantar un pueblo para sí. Y Jesús se pudo gozar en eso. Se gozó en ver a la multitud de niños que venían tras Él para buscar su presencia. Y se gozó en eso. Y cuando los discípulos quisieron echarlo a un lado, Él dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y se gozó en esos niños que venían a Él. Se gozó también
cuando vio a los discípulos, esos pequeños discípulos que todavía no tenían experiencia, pero entendieron cosas que los fariseos y sabios no entendían. Él decía: gracias, Padre, te doy, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos niños. Y se gozó en eso. Se gozó cuando pudo ir a la casa de aquella mujer que tenía a su hijo enfermo y le sanó, y se gozó en eso. Se gozó cuando Bartimeo el ciego recibió la vista. Se gozó cuando la viuda de Naín iba a enterrar a su único hijo y él hizo el milagro y lo levantó. Se gozó en eso. Se gozó, puso el gozo por delante de sí. Posiblemente como muchas hermanas acá que son madres, que un día fueron al médico y el médico les dijo: estás embarazada. Le dijo: estás embarazada. No esperaron 9 meses para gozarse. No esperaron ver al niño nacer para gozarse. Comenzaron a gozarse en el mismo momento de saber que estaban embarazadas. O como el comerciante que desarrolló un negocio y comenzó poquito a poquito, pero no esperó al final cuando tenía una empresa grande para gozarse. Comenzó a gozarse en el mismo momento en que concibió su negocio. O como el ministro que levanta una iglesia con 4 o 5 hermanos y comienza a gozarse, aunque todavía no tiene suficiente iglesia, pero sabe que un día Dios le dará una multitud de vidas que vendrán a los pies del Señor. El gozo tiene que estar por delante de nosotros. Y esa fue la experiencia de mi padre también. La experiencia de gozarse cuando solamente tenía a la hermana Pelagia, su hija mayor. Pero yo me imagino a mi padre vislumbrando que llegarían otros. Y después de los hijos vendrían los nietos y los bisnietos. Pero él no esperó ver a su nieto Joel predicando la palabra para gozarse en eso. Se gozó desde hace muchos años atrás, cuando vio a esos pequeños niños viniendo a la iglesia con sus hijos, los niños con sus padres y su familia. Comenzó a gozarse en eso. ¿Por qué? Porque él también, al igual que Jesús, puso el gozo delante de sí. Lamentablemente, mis queridos hermanos, hay mucha gente amargada y resentida en este mundo, en este tiempo. Y aún hay creyentes que están en esa misma condición, que esperan tener los problemas de su vida resueltos para gozarse. Cuando Dios dice: regocijaos en el Señor, otra vez digo: regocijaos. El gozo no depende de las circunstancias que estemos viviendo, porque puede alguien que esté recibiendo el dolor de perder a su padre humanamente gozarse, puede deleitarse en sufrir. No, pero el gozo no depende de que tengamos dolor o no tengamos dolor. El gozo no depende de que tengamos recursos o no tengamos recursos. El gozo depende de una confianza soberana en Dios. El gozo depende de saber que todo está bien con Dios, que Dios tiene cuidado, que Dios tiene control de nuestras circunstancias. Y esa fue la experiencia de Jesús, de poner el gozo por delante. Y yo me imagino a Jesús mirando a la multitud, diciendo palabras feas en contra suya, queriéndolo llevar más a destiempo de este mundo. Y cuando Él les perdona, yo me imagino a Jesús viendo todo lo que iba a lograr Él con la redención de la raza humana. Hoy millones y millones de personas en todo el mundo profesamos fe en el Señor. ¿Por qué? Porque ese nuestro Señor decidió de todo corazón poner el gozo por delante de sí. Aunque estaba sufriendo, aunque estaba recibiendo maltrato, ofensas de parte de aquellos que eran sus propios ciudadanos, vino a los suyos y los suyos no los recibieron, pero aún así nuestro Señor puso su gozo por delante. Otra cosa que hizo el Señor fue que menospreció el oprobio. La palabra menospreciar tiene que ver con no darle importancia, y oprobio significa vergüenza. Jesús no le importó pasar vergüenza. Al Señor no le importó ser rechazado por su